siento seguro, papá, contigo, ¿sabes? Que si este año puedes pagar la escuela, que tú puedes pagar esto, que tú me puedes dar. ¿Le ofendería? ¿No, no le ofendería? Sí, no le ofendería. A mí me ofendería demasiado. A decirme que yo no me siento seguro, sabiendo que yo soy la seguridad de la casa, eso me ofende. Siendo yo limitado y todo. Es más, algunas veces los hijos van a decir, aquí no hay nada en la casa. No, vamos a hacerlo más práctico. Y usted se dice, está loco, mírame, hay tomate y queso. Entonces, imagínate si tu hijo te dice que yo no me siento seguro contigo porque no sé. Entonces, esto me hizo una reflexión tan profunda dentro de mí. Por lo cual yo escribí que nosotros estamos haciendo la casa sobre Jesucristo, sobre Cristo, que es la roca, el Hijo. Y no podemos permitir, aún en nuestra estrechez y limitación, ninguna forma de inseguridad, porque esto ofende a Dios. Esto es lo que yo hice una reflexión, yo la comparto con ustedes y por eso se escribió lo que se escribió. Usted sabe que el vocablo griego traducido palabra es logos. Logos, lo han escuchado muchas veces, hasta hay iglesias por ahí que se llaman logos, ¿cierto? El logos, igual que la palabra, las palabras, se compone una frase del rema. Rema es el verbo. Jesús, en griego dice, yo soy el rima, el rema, yo soy el verbo. Lo cual significa, verbo, la palabra hablada en el momento presente. O sea, tenemos un Dios personal, no impersonal. Es alguien que nos está llamando para una relación, lo cual va a haber diálogo, comunión. Si permitimos que las palabras que el Señor habla permanezcan en nosotros, entonces eso significa que oímos su verbo, oímos su consejo, la dirección, la aprobación o la desaprobación, desde el estado de Dios que habla, que se llama yo soy. Qué bueno que hoy lo hemos cantado, el gran yo soy. Entonces, el yo soy permanece por encima de todo. Y la primera vez que se escuchó este nombre, yo soy, Yahweh, fue saliendo los hijos de Israel de Egipto. Para que sepan que soy yo soy el que les va a conducir, yo soy el que les va a proteger, yo soy los voy a tener cuidado, yo soy el que les voy a dar, les voy a proveer todo. Yo quiero que esas cosas las tengamos bien claras y bien concretas en nuestra mente, porque esto lo vamos a confrontar cada día en cualquier de las situaciones que están sucediendo en nuestras vidas. Cada día, cada momento. Y usted sabe que Cristo desea extender su guía a cada rincón de nuestro ser. Mientras Él mora en nosotros, siempre Él nos está hablando. Algunas veces dice la gente, yo no escucho a Dios. O que estoy esperando, estoy orando. Entré en un ayuno, está bien, me va a decir que Daniel también estaba esperando 40 días. Pero definitivamente estaba en una situación por la cual Él hacía su ayuno. Y Él estaba entrando en un momento muy triste, porque obviamente había situaciones allá en Babilonia que Él tenía que estar frente, lo cual dice que por causa, oigan esto, o sea, por causa de tu corazón, de tu disposición, ya está resolviendo todo. Esto es maravilloso. Por causa de tu corazón, cómo se ha gemido, se ha entrado, por causa de eso. O sea, entonces, entiendo yo, si Daniel, profeta, no era simplemente un religioso, no iba a suceder esa cosa, no íbamos a saber esa historia.
Sabemos que sucedió a Daniel porque Daniel recibió una respuesta contundente en el momento más oportuno en su vida, por causa de su disponibilidad del corazón. Entonces, cuando el Señor nos habla, el rema, debemos escucharle y debemos obedecerle. Sí, yo estoy seguro que Dios le podría hablar. Es más, si no recibimos respuesta es porque todavía nuestra alma no está en condiciones de entender eso. Entonces no es que Él no habla, es que tú no puedes entender, porque el que entiende practica. Una de las cosas que estoy aprendiendo este tiempo que me ha tocado impartir la palabra es que yo practico lo que yo entiendo. Se lo he dicho varias veces. Yo practico lo que yo entiendo. Imposible que yo entienda y que yo no lo practique. Algo está pasando conmigo. Está relacionado con lo que estoy diciendo, es que el que me ama guarda mi palabra. Entonces, vemos que hay un vínculo de una disposición, porque el amor es una disposición, no es otra cosa que disposición, para que entonces el Señor nos puede hablar en cualquier momento. Repito, si no escuchamos, es porque nosotros no estamos en la condición espiritual de escuchar. No porque Él dice, yo voy a hablar en 3 minutos, o voy a hablar en 5 años. ¿Por qué? Es del corazón todo. Desde el que el corazón se derrama, mírame, usted realmente va a comenzar a oír la palabra del Señor. Si no cumplimos su palabra, o sea, si no obedecemos lo que Él nos está hablando, la comunión se interrumpe. Pero si la guardamos, si la absorbemos, entonces absorbemos la riqueza de su plenitud y de su vida y de sus logos. Y de repente esta palabra, oye por favor, implantada, palabra logos, el verbo, está implantado, de repente crea solo respuestas. Copiando lo que yo dije. O sea, si la palabra implantada está en vosotros, el logos, rema va a oír, mírame, en cualquier parte de su vida y rincón. ¿Sabe por qué? Porque ya la palabra implantada está allá adentro y Dios está esperando cómo tú te guías, cómo Él te guía, mejor dicho, para que Él te hable y Él te diga en cualquier momento sí o no. Entonces vida rebosará en nosotros, porque su palabra es vida. ¿Recuerdan? Jesús dijo de la parábola, separados de mí, nada podemos hacer. Los sarmientos de la vid no pueden vivir por sí mismos entonces. O sea, nosotros somos sarmientos, somos esta parte que está unida de la vid y que en realidad estamos conscientes que fuera de él nada podemos hacer. Nada. Pero yo hice esto y nada. No somos nada, hermanos míos. No tenemos nada. Y separados de Él no podemos hacer nada. Nos dice el mismo Jesucristo. Lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos debe ser solo en el Señor y por el Señor en nosotros. Ahora, digo esas cosas para yo prepararles para lo que van a oír esta noche. Es sumamente importante que permanezcamos en el Señor y que Él permanezca en nosotros. De otro modo, fracasaremos y seremos desechados. Esta palabra no nos gusta ni oírla ni decirla, pero lo dice la palabra. Separados de Él, nada somos, nada tenemos, nada podemos hacer. Y ya que somos los sarmientos o los pámpanos del Señor, y el Señor es nuestra vid, debemos permanecer en Él y permitir que el verbo permanezca en nosotros para que el verbo dicta todo lo que hay que hacer todos los días. Sí, fechas para hacer esto, momentos para hacer aquello, tiempos para abrir, tiempos para cerrar, tiempos para acostar, tiempos para llorar, todo está en el tiempo del Señor. Ahora, es necesario que las palabras del Señor entonces permanezcan en nosotros para que el Señor permanezca. Ok, ya yo entendí ahora.
¿Está entendiendo qué estoy diciendo aquí? Por favor, es sencillo. Pero yo dije la palabra clave esta noche. Y yo le estoy diciendo que si las palabras, o sea, el logos permanece, entonces el Señor permanece. ¿Lo entendieron? Voy a preguntar. ¿Alguien me quiere decir qué se ha dicho aquí? Aquí, esta frase. Olvídense de todo lo anterior. ¿Qué se ha dicho? Que si las palabras del Señor permanecen en nosotros, entonces el Señor permanezca en nosotros. Libremente. Yo grabaré mis palabras en tu mente y en tu corazón, en la mente y en el corazón del hombre, porque Él vive dentro de nosotros. Y Él dice que Él es el verbo. Si el verbo está implantado en nosotros, pues Él está en nosotros. Y si el verbo permanece, Él permanece. Entonces el verbo está en las palabras. Esta es la clave, está en las palabras, o sea, la palabra implantada, o sea, lo que están aprendiendo, sus conceptos. Dios le gusta esto sí, eso no, que dice, por favor, porque esto es importante, dice, el que guarda mis palabras me ama, ya está en él. Entonces, el verbo, porque si las palabras, lo que tú guardas, tú lo guardas. Si tú lo guardas, Dios siempre te va a hablar porque ya usted demuestra que tú le amas. Y dice, a lo que ama, todo coopera para bien. Entonces ya está, todo está cerrando de que el Señor permanezca en nosotros si sus palabras permanecen en nosotros. Si no, de modo, no está Él viviendo en nosotros. Dice, si me amas, porque no haces lo que yo. Ya. Entonces, necesitamos que todo lo que nos ha dictado, nos ha enseñado el Señor Jesucristo, nosotros caminar bajo esas palabras. Entonces, en esas palabras está el verbo. Porque esas palabras las dicta el verbo. Entonces, ¿sabe qué hace el verbo? Porque mírame, la palabra está ahí. La puedo leer yo y no pasa nada. La puede leer Francisco y hay una revolución en su vida. ¿Por qué? Porque obviamente en mí no me afectó porque no está el espíritu de Logos. Entonces, ya el Señor no permanece. O sea, ¿qué dice? La fe viene por el oír. O sea, usted, cuando tenga fe y está escuchando aquí, cuando me oye en fe, o oye quien sea el predicador, o lea la palabra con fe, usted recibe la palabra. Por la palabra recibe la fe, pero el autor de la fe es Jesucristo. Usted en realidad recibe a Cristo. Entonces usted guarda las palabras para que usted pueda oír el verbo, que es Cristo Jesús. Hemos dicho estos días que Dios escoge lo vil para que luego este mismo vil separa lo precioso de lo vil. ¿Qué cosa esta? Viene y dice, voy a escoger este vil, este que no es, este menospreciado, Francis. Honor al Francis por eso. Ahora, Él te escogió por esas cualidades y entonces Él te dice, ahora eres tú que vas a separar lo precioso de lo vil. Eres tú que te vas a negar. Yo te he escogido como vil. Oye, eso. Ya la obra comenzó. Ya la gracia se emitió en ti. Ahora tú, Francis, debes ir a separar y a negarte para que entonces lo precioso que es Cristo de lo vil que eres tú sea separado. Esto estamos hablando esos días. Estamos recibiendo esta palabra. A los ojos de los hombres, lo vil y lo menospreciado no existe. ¿Qué le va a importar el vil y el menospreciado? Lo desprecian a tal grado como que parece que no tengan una existencia. Por consiguiente, son los que no es, los que no son. Pero Dios usa
esto precisamente para reducir a nada las cosas que sí son. Gran obra y gran misterio está haciendo Dios con su cuerpo. Ahora, ¿por qué lo está haciendo eso? Antes que todo, déjame dar la idea completa. Pues Dios escogió lo innoble para avergonzar a los nobles. ¿Cuánta gente tenía Babilonia y Persia para que cogen a Daniel como sabio consejero? ¿Están entendiendo? Egipto no tenía sabios. La gente tan loca que están leyendo todo esto hasta la fecha. ¿Qué dijeron los egipcios? Las momias, ¿cómo las hicieron así? ¿Que comían, que no comían? ¿Qué hace Josué, un hebreo? En realidad, lo que Dios, mírame, José era un menospreciado, porque ya usted sabe lo que hizo sus hermanos por él. Entonces, en realidad, lo que Dios hace es lo siguiente: para desechar lo vil que está escondiendo en nuestras apariencias, eleva desde el menosprecio lo precioso de Jesucristo en nosotros para avergonzar todo aquello que viene contra ustedes. ¿Cómo se considera usted esta noche? ¿Sabio o necio? ¿Fuerte o débil? ¿Noble o innoble? Dudo que en tu interior vas a decir, yo soy un necio. Vamos a ser serios. Yo no lo he dicho. O sea, aunque sea por apariencia de humildad, no me sale. ¿Fuerte o débil? Bueno, débil. En realidad sí. Muy debilitado en toda mi vida. Emocionalmente, por ahí. O sea, no. ¿Noble o innoble? Creí que yo era noble por mi padre, pero ¿qué va? Después que se murió, se acabó todo. Somos necios, débiles e innobles. Y viene el Señor y nos escoge. Recuerden, lo escogió a los necios para avergonzar a los sabios. A los débiles para avergonzar a los fuertes. Y los innobles, los viles, para avergonzar los nobles. Por esto, donde estemos, donde nos toca estar, todos tienen que saborear la sabiduría de los hijos de Dios. La excelencia de la sabiduría de Dios. Y mírame, tal como Pedro ha sido, para que no digamos, sí, pero yo no fui a la escuela, pero Pablo tampoco, Pedro tampoco. Era un pescador analfabeto. Ellos no van a la escuela porque desde chiquiticos ayudan a sus padres que son pescadores y andan en la calle, bueno, en la playa. Por esto esta noche entiendo que hablar de Cristo es fácil, pero resulta difícil practicarlo. Si todavía pensamos que somos prudentes en nuestra propia sabiduría, no vivimos a Cristo. Así que Dios desecha las cosas que son, porque la palabra desechar en el griego significa destruir. Desecho es algo que va, usted sabe a dónde. En realidad, ser desechado por Dios significa ser destruido. Si estudiamos la historia, nos daremos cuenta que Dios deshizo a mucha gente distinguida. Todo este pensamiento lo concluyo. Le voy a leer dónde originó esa reflexión que están oyendo. Ustedes ya están limpios. Gracias al mensaje que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo estoy a ustedes. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid. Lo mismo les ocurrirá a ustedes si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Mírame, esta es una palabra poderosa. Yo soy la vid, mírame, y vosotros sois los sarmientos. O sea, hermanos,
Usted solo es más. Váyase de una distancia a ver una vid. ¿Cómo sabe que es una vid? Por los sarmientos. Váyase a 1000 metros, 500, 300. Yo no sé qué es una vid. Ahora, veo los sarmientos y digo, es una vid. Ven qué importante. Y esta representación que usted tiene, esos sarmientos que son ustedes, dice la palabra que está nutrido. El sarmiento está nutrido todo el tiempo. No hay un segundo. Si podríamos hacer una bioanálisis y una cámara, un zoom, ver qué pasa todo el tiempo. La vid da savia, la savia a los sarmientos todo el tiempo. Por esto producimos mucho fruto. Porque como sarmientos estamos unidos en forma completa con la vid. No venga a decirme que este sarmiento era de una hoja tan grande. No importa, aunque tu hoja es grande o la mía es pequeña, el fruto es mucho si usted está unido con Cristo. Esto tenemos que saberlo. Únelo con lo que han oído, lo que yo le he dicho. La palabra permanece. Llevar mucho fruto. Yo estoy en ustedes. Entonces dice ahora, yo a él los quiero llevar. Claro, dice algo que no nos va a gustar mucho. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera. ¿Cómo se hace con el sarmiento improductivo que se seca? Luego esos sarmientos se amontonan y son arrojados al fuego para que anden. Pero de repente hay un punto y dice, si permanecen unidos a mí y mi mensaje permanece en ustedes, piden lo que quieran y lo obtendrán. Y yo escribiendo esto hace 2 días, y como que me entró una preocupación. Era por eso que yo de repente sentí, no oí nada, sentí que me es prohibido de yo preocuparme en mi vida, estar inseguro, insatisfecho, porque realmente como sarmiento tengo todo lo que yo necesito de la misma vid. Como le hemos dicho, no depende si mi negocio está arriba o abajo de mis entradas, depende en mi suficiencia con Cristo. Esto parece muy poético, parece un poquito así, pero es la realidad espiritual que se está proclamando y que ustedes están dedicando su vida para estas verdades. La gloria de mi Padre se manifiesta en que ustedes produzcan fruto en abundancia y se hagan discípulos míos. Tremendo esto. Y vamos a seguir entonces a experimentar a Cristo. Es sabiduría. Yo quiero, es más cosas, pero esta noche yo quiero entrar en esta idea de la sabiduría. Primera de Corintios 1:24, Pablo dice, más para los llamados, así judíos como griegos. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Dónde están ustedes? y si yo le digo que ustedes son griegos, porque no puede ser, dice griegos. ¿Y qué? ¿Y dónde están los dominicanos y los demás? Y ya. Sí. Pero los griegos, habla de los griegos. Ahora yo quiero decirles que, saben que el otro día una persona, escuché que dijo a su hijo Nicolás, y yo le dije, es un hombre griego, tiene origen griego. Me miró y me dijo la persona a sí mismo, todos somos griegos. Usted sabe, dijo, está interesante esto. ¿Y cómo usted que dice que todos somos griegos? Dice, todos somos griegos. ¿Por qué? Me dijo el hombre, porque de los Jafet salieron todos, los Yunnan, las naciones, y todos somos desde allá.
Punto. No hay otra cosa. Desde allá, de los hijos de Jafet. Te digo, ya está bien, ¿no? Que exactamente toditos. Ustedes, los morenos y los blancos y así. Los occidentales todos. Porque ya los otros dos, los semitas, Sem, Cam, se quedaron por ahí. Hola, griega. Entonces, ok, así judíos como griegos, la palabra griego en hebreo y árabe es yunen. Aquí hay muchos yunen de apellido. Yunen significa nación. Somos las naciones nosotros. O sea, todas las naciones son griegos. Entonces, Cristo, poder de Dios. Sí, porque lo quiero aclarar, porque creen que es nacionalmente griego. No es nacionalmente griego, es de todas las naciones. A eso se refiere, Yunen. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Oyeron esta cosa? Entonces la sabiduría es algo que usted tiene que utilizar, hermana, y aplicarla en cada dirección de su vida. Es la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué la diferencia que yo digo de sabiduría? Porque la diferencia entre sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios contiene poder. La otra sabiduría no puede cambiar las vidas. Ok, perdón, se me fue lejos. Entonces, los griegos antes tenían sabiduría. Y dice la palabra, pero los griegos buscan sabiduría. ¿Recuerdan? Lo dice. Malos judíos buscan testimonio, milagro. Antes tenían sabiduría, pero no el poder de cambiar sus vidas. Ahora es distinto. Sabiduría de Dios contra la sabiduría diabólica. Además de eso, quiero agregar lo que queda resonando de la reflexión final de Jesús en este todo. El que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esto es importante saber que cuando usted recibe la sabiduría de Dios, pero no la utiliza, será quitada esa. Pero si usted la tiene y se destaca de otros, se distingue su vida, usted va a tener todavía más sabiduría. Porque la sabiduría, o mejor dicho, la falta de sabiduría es que ha provocado muchos problemas en nuestra vida. Dime, ¿de qué fue? No discernir, sí, no discernir es porque no tuve sabiduría para discernir. Porque hasta el discernimiento requiere sabiduría. Las buenas relaciones requieren sabiduría. El buen trabajo requiere sabiduría. O sea, estamos conscientes lo que acabamos de oír para ejecutar la verdad del verbo. El valor del trabajo productivo contra la vanidad de las apariencias. Por esto, tenemos que despojar lo vil de la apariencia sabia para considerarse, en este caso, necio, para adquirir entonces la sabiduría de Dios para que usted tenga esta armadura sin más plus las demás cosas, para que usted pueda escoger lo mejor. Los sabios escogen lo mejor. Por esto hay una exhortación que no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes. Vigilante en griego es xipnios, quiere decir despierto. ¿Pero en qué sentido despierto? Despierto inteligente. Que sepas dónde se mueve el enemigo, dónde se mueve la carne, dónde se mueve lo natural,
La exhortación es a no vivir adormecidos en la inactividad improductiva. Entonces, estar vigilantes para producir las obras correspondientes de los pámpanos que están unidos a la vid. Entonces Pablo dice que para los llamados a quienes Dios escogió, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para manifestar entonces las obras de la sabiduría y el poder de la vid. ¡Wow! ¡Qué hermosas uvas! Ahora no decimos por los sarmientos, decimos porque la vid. Porque sabemos que las uvas no lo producen en sí los sarmientos, sino la vid. ¡Wow! Entonces, cuando ven sus frutos, elogian y glorifican la vid. Elogian y glorifican a Dios. Por eso sus frutos tienen que ser muchos, de buena calidad. De buena calidad. Sí, de buena calidad. De buena calidad. En otra porción, voy a hablar de la calidad más adelante, dice, más por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo, más por Él, por Dios, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justicia, santificación, redención. Oye, está poniendo casi primera. Debería poner la justicia. Yo pondría redención, no, justicia, redención, santificación, sabiduría. No, dice sabiduría, justicia, santificación y redención. Ser llamados a la comunión de Cristo equivale a ser llamados a disfrutar de su sabiduría como nuestra única opción. Ofertas tendremos muchas, y van a seguir teniendo. Es más, mientras más se santifica, mejores ofertas van a aparecer que les digan esto y aquello. ¿Qué está pasando? ¿Tú viste? ¿Qué producto que produce mi santificación? Lo que produce tu santificación muchas veces es que el enemigo quiere engañarles. Ay, Dios mío, que quiere que terminó la lucha. No, es ahí que ahora comienza. Ahora que comienza en su santificación. Antes de la santificación, ¿qué se va a meter el diablo? ¿Para qué? Desde que usted se santifica, dice, espérate, aquí la cosa está mal. Tengo que yo ver cómo yo los voy a devorar. Entonces, en esos versículos nos damos cuenta de que podemos disfrutar a Cristo como sabiduría de Dios y poder de Dios. Amén. Y además Cristo, como sabiduría de Dios, incluye la justicia, la santificación y la redención. Ahora voy a enseñarles el método divino. Vamos a tratar de explicar lo que son la sabiduría, justicia, santificación y redención. La sabiduría de Dios es el método por el cual Dios obra para que todos nosotros entremos a la santificación y a la justicia y al final la redención. Si uno tiene sabiduría, uno sabe cómo obrar. De lo contrario, se actuará neciamente, aunque haga toda la inventiva del mundo. ¿Oyeron eso? Reitero, Dios no espera nuestra opinión, sino nuestra disponibilidad. Si uno desea obrar de la mejor manera posible, necesita la sabiduría divina por la disponibilidad de nosotros, en donde en esta disponibilidad nos vamos a encontrarnos en el camino de Dios, donde está lo bueno. Porque les tengo una información que lo bueno está en el camino de Dios, no está en nuestros caminos, en el camino de Dios. Sí, en este camino estrecho. El camino de Dios es justicia, santificación y redención. En su sabiduría, Dios trazó un camino de cimientos sabios para que Él pueda actuar en cada sarmiento unido, donde en el curso de este camino
se manifestarán la justicia, la santificación y la redención. ¿Sabían ustedes que en cada decisión, en cada decisión de una oferta, ustedes sabiamente van a escoger seguir santificándose o no? ¿Lo entendieron eso? Sí. En cada decisión de cada oferta puede ser una oferta tan buena, pero tan contaminada. ¿Qué quiere decir la palabra redención? Al sentido figurado, la redención es liberación. Ya yo entendí ahora. Entonces, wow, es verdad. Es verdad. De la sabiduría va a depender, entonces, si yo escojo algo que me va a esclavizar o algo que me va a seguir manteniendo realmente libre. La redención es una liberación de una adversidad. Esencial esta verdad en el cristianismo para que el Redentor es quien redime. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra esta! Entonces, hermanos míos, en sus próximas dificultades, por favor, económicas, estamos luchando mucho porque vivimos en una sociedad que todo depende de la economía. Paga esto, paga el otro, paga el otro, paga el otro. Sepan, les dije que sabiamente, siempre sepan que su socorro viene de Jehová. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, dice Salmos 91. Este entendimiento es grandioso porque vemos que en el camino de la sabiduría siempre el que nos redime de las adversidades es el mismo Redentor. Voy a traer un ejemplo muy común que está de los matrimonios. Supongamos que una hermana tiene problemas con su marido. ¿Sucede esta cosa o no? Los siervos también tienen un problema. Okay. Ella ejercita su espíritu e invoca el nombre del Señor Jesús porque es una sierva. Y como resultado es rescatada de su problema. Pero si ella no es sabia, no será rescatada de ese problema. Hablando con más precisión. Ella recibe la aplicación de Cristo como sabiduría de parte de Dios. Pero antes de aprender a ejercitar su espíritu e invocar el nombre del Señor, ella discute con su marido. En su propio entendimiento, en su propia sabiduría y su propia prudencia, por decirlo así, tenemos el marido que tiene el hábito de venir tarde en la noche en la casa. Bueno, tiene un hábito, siempre después del trabajo, ¿cierto? A las 8 que termina su trabajo, dice, bueno, yo tengo un por amiguito, tomamos un par de cervecitas por ahí. Ella es sierva, pero ella no es sabia. Ella no ejercita la sabiduría de Dios para saber cómo se va a hacer, cómo va a venir la redención en un problema. Es un problema muy común en muchas casas. Su esposa está apoyándose en su sabiduría natural. Intenta cambiar la conducta de su marido. Pero mientras más se discute con él, más frecuentes se vuelven los retrasos, sus problemas, y sus discusiones empeoran el problema. En lugar de discutir con el marido, la mujer debe ejecutar su espíritu invocando el verbo que habita en ella para que le diga cómo va a ser la cosa. Muy sencillo. Para que el marido se vuelva ovejita. Entonces, verán cómo esa sabiduría, a la manera que el Redentor aplica redención, es cada vez que el verbo sea resaltado de cómo va a ser.
aunque se vea algo extremo, el verbo debe dictar realmente de la palabra implantada que ha habitado dentro de ella, y para que vean cuántos problemas estamos en nuestra madurez vamos a evitar. ¿Estamos edificando o destruyendo el templo de Dios? Dice, hablé de la calidad de las obras, ¿recuerdan? Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí no es para dar consejería, no somos una clínica de psicología y de psicólogos o de, ¿cómo se llama? De autoestima elevado, por lo cual motivacionalmente vamos a dar una dirección. No, aquí hay que dictar el verbo. O sea, el consejo proviene del verbo, de la palabra implantada. Es distinto esto de dar cualquier consejería. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica y añade más adelante. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, muchos de nuestros consejos y explicaciones y hasta guías y direcciones son madera, heno y hojarasca. ¿Lo sabían? Sí, son tan motivacional, tan bonita, mira mi hermanito, hermanita, pero al final lo que damos es lo que quería su alma oír y no lo que su espíritu necesitaba. Lamentablemente. Dice que todos pasaron por fuego para ver cómo estaban edificando. Plata o oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. Este versículo enseña que cada creyente utiliza diferentes tipos de materiales en el curso de su edificación a lo largo de su vida también. O sea, tanto para edificar como para edificarse también. Ahí está el punto. Donde nosotros no hacemos mucho caso a la conciencia, entonces seguimos obrando en manera de madera, heno, hojarasca. Unos materiales de oro, la plata y las piedras preciosas, y otros son muy viles, donde el fuego aparece que cuando se prende los destruye. Estoy terminando. Las piedras preciosas están relacionadas con la obra transformadora del Espíritu Santo. Toda piedra preciosa, oye, todo lo material que estamos edificándonos y tratamos de edificar a los demás, hay que hacerlo por el material que pasó por fuego. Solamente este material es precioso para que tú lo pones al lado de otro y de ti mismo. Anteriormente, o sea, las piedras preciosas están relacionadas de la obra transformadora del Espíritu Santo, y toda piedra preciosa es una sustancia transformadora. Anteriormente era otro material. Quizás arcilla, era carbón. ¿Qué era el diamante? Un carbón. Luego, como resultado de intenso calor y de presión, este material se transforma en piedra preciosa. Así que las piedras preciosas hacen alusión a la transformación y la redención del material en algo que de verdad va a ayudar siempre. Va a edificar siempre. Borra la palabra ayudar. No me gusta. La palabra es para edificar, concretamente. Porque aquí nos edificamos, aquí nos ayudamos. En Éxodo 30, la plata se usaba para redimir la vida del pueblo de Dios. Por eso representa la redención efectuada por Cristo. De ahí que la plata mencionada se refiere a la redención. Ok, en el camino, entendí. El oro no representa ni la redención ni la transformación, sino que como elemento precioso representa algo cuya naturaleza no cambia ni se corrompe por los años. Se dice lo mismo y no cambia. No se sujeta. El oro lo puede tener 30 años en una gaveta y está igualito. Al igual que el oro, la naturaleza que nosotros adquirimos nunca cambia.
Y mi última ventana es: Dios debe ser nuestro elemento constitutivo, y por esto no puedo preocuparme, ni puedo pensar que será limitado o será desechado si yo estoy unido con la vid. Por esto debemos ver lo que significa edificar con esos materiales. Si queremos edificar con ellos, primero nosotros mismos debemos asimilarlos. O sea, debemos permitir que la naturaleza del Padre, la redención del Hijo y la obra transformadora del Espíritu se infunde en nuestro ser. Porque, les dije al principio, hablar es fácil, practicar es donde realmente las cosas se cuentan. Esto produce en nosotros un proceso metabólico, igual como a nuestro organismo, por el cual se nos añade todo lo que comemos. Lo hemos dicho también en otra ocasión: todo lo que comemos se metaboliza y se hace ¿qué? Se hace vitaminas, se hace proteínas, se hace estructura. Lo hemos dicho, somos de lo que comemos orgánicamente. Así sucede, así mismo. Todo este oro, plata y piedras preciosas son tu material, hermano. Que en el modo de caminar, tú, en sabiduría, siempre escoges lo que el verbo te dicta por la palabra implantada. Ser redimido equivale a ser aniquilado, reemplazado y devuelto a Dios. Cuando Cristo llega a ser nuestra redención, Él nos devuelve a Dios. Le pone fin a nuestra vida natural y nos reemplaza consigo mismo. Yo no tengo que preocuparme, ya, punto. Esto es lo que yo quiero enseñar esta noche. No hay que preocuparse. No se preocupen. Todos, de una u otra manera, enfrentamos situaciones, pero no es el modo por lo cual nos constituye. Estamos constituidos por Dios. Por eso hay que experimentar la plata, después el Espíritu que obra en nuestro interior y por medio de nuestras circunstancias nos transforma en piedras preciosas. Este proceso con esos materiales no son necesarios para manifestar que nos estamos conducidos únicamente por la sabiduría de Dios. Entonces, ahora viene algo que tengo que cerrarlo bien. Y era eso. Hasta aquí hay mucho, pero hubo algo que yo quiero comunicarles. Dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo dijo Pedro para la iglesia. Es a la iglesia que está buscando el enemigo, a nosotros. La iglesia fue predestinada para expresar la filiación divina y también tiene como propósito subyugar al enemigo. El enemigo va a utilizar la carne, que es su alianza mayor. Sin embargo, cuando más sabiduría, hermano, tengamos, más edificados somos. Y llegamos a ser algo que Dios puede exhibir ante Satanás. O sea, ahí viene la gloria del Señor. Este es un reto y una vergüenza para el enemigo y una gloria para Dios. Cada vez que usted cada vez que usted avergüenza a Satanás, Dios se glorifica. Dios no se exhibe como sarmientos, como sabiduría de Dios ante Satanás, aún en el territorio donde opera. Hoy leí, me imagino que usted también, en las noticias, que 2 jóvenes en Haití, misioneros de un legislador americano, los han muerto. Discúlpeme, pero aunque parezca triste, yo digo, qué gloria esto. Yo dije, gloria a Dios. Yo dije, gloria a Dios. Sí, ya hay una tragedia de sus papás, pero yo también entiendo que qué honor esto, ¿eh? Aquí Satanás manda a matar gente y se sienten mártires. Y ellos fueron martirizados, que son los verdaderos mártires. Estos 2 jovencitos. Uno tenía hasta la hija de mi hija, muy jóvenes, 23, 22 años. Quiero decirles
que Dios edifica candeleros que brillan con la luz de su vida. Y que esos candeleros, como ustedes son ustedes que están poniendo todas las cosas en orden. ¿Fracasaron los jóvenes estos? No fracasaron. Ya la gloria es eterna para ellos. No es un asunto insignificante, al contrario, es algo muy estratégico. Toda la lucha del enemigo reside en este punto estratégico. Satanás permite que las personas participen en las congregaciones siempre y cuando no sean edificadas. Satanás permite que los creyentes busquen la espiritualidad siempre y cuando no sean edificados. Satanás les permite hacer lo que quieran siempre y cuando no sean edificados. Esta exhibición es un reto y una vergüenza para Satanás, pero una gloria para Dios. Oremos, Señor, estoy dispuesto a pagar cualquier precio para que tu iglesia en mi localidad sea edificada y que tú seas glorificado y que Satanás, cada vez que como león rugiente viene a buscar cómo me va a devorar, siempre será avergonzado. Es así como Dios usa su iglesia para darle a su enemigo su multiforme sabiduría. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Tú eres el verbo que dicta la verdad. Tu palabra es verdad. Tú dictas la verdad. Tu palabra es la verdad. Deposítala en el corazón de cada hijo tuyo en este lugar y lo que nos están escuchando. Te suplicamos, Señor, que este verbo nos conduce y nos diga siempre qué hacer. Pero sabemos que la condición es que tu palabra esté con nosotros. Padre, aquí no queremos en ninguna forma edificar con madera y materiales que se queman, sino con oro, plata y piedras preciosas. Somos tus sarmientos. Tú eres la vid. Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que el sarmiento quiere es la vid. Es por la vid que recibe el agua. El sarmiento no puede beber agua directamente de la lluvia. Tiene que pasar por la raíz de la vid. Padre e hijo. Para que entonces tú, unido al hijo, puedas recibir esta agua. Entiéndelo esto. Si se saca la raíz y dejas el sarmiento en una cubeta de agua, como quiera se van a secar. Se necesita la vid. Este sarmiento nunca será seco. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.